¿Te gusta que te sermoneen? Aunque en la Biblia no encontramos muchos sermones, 9 de cada 10 feligreses ocasionales disfrutan de los sermones y no creen que son largos ni pesados. Conversamos sobre el sermón interminable entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Queremos invitarte a suscribirte a este podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrar Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. También puedes tener información adicional en radiomoody.org. Hoy consideramos el sermón como forma comunicativa tradicional y preferente en algunos círculos de la fe cristiana. Recientemente, un artículo de la revista norteamericana Christianity Today muestra un estudio en el que 9 de cada 10 personas que asisten a la iglesia ocasionalmente disfrutan de los sermones y no creen que son largos o pesados. Encontrarás un enlace a este y a otros artículos y material relacionado en nuestro sitio de internet. Interesantemente, algunos de los encuestados de mayoría protestante aseguran que los sermones deberían ser más densos, es decir, con más contenido doctrinal y teológico. Sorprende un poco esta actitud positiva hacia el sermón, considerando que en español la palabra sermón, sermoneador o sermonear tiene una connotación negativa e impopular de reprender e incluso cansar con verborrea, y a ninguno de nosotros realmente nos gustan que nos sermoneen. Eran los sermones que utilizaban mis padres cuando mi conducta no era de lo mejor, que era una cuestión muy común en mi vida. Entonces me sermoneaban, ¿no? Incluso mi madre alguna vez llegó a decir: tienes que escuchar esto que te voy a decir, aunque te parezca un sermón. Entonces ya yo estaba acostumbrándome a ese tipo de adjetivo. Así es que a lo mejor sermonear tiene esa característica como una especie como de castigo para el que está recibiendo una amonestación, ¿no? Yo creo que tienes razón, ¿eh? Desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, el sermonearnos significa regaño, significa que has hecho algo mal y te están apuntando con el dedo y diciéndote que no debes hacerlo más o lo que has hecho está mal. Entonces uno empieza desde muy temprana edad a pensar que los sermones son negativos para decirme algo de lo que yo carezco o de lo que debo dejar de hacer, ¿no? En la Iglesia Católica tradicional, antes del Concilio Vaticano II de 1962, el sermón por lo general tenía un carácter de decirle a las personas las cosas que estaban haciendo mal. La única fecha en que se respetaba el calendario, digamos, de las predicaciones litúrgicas tenía que ver o con la Navidad o con la Semana Santa, pero el resto del año los sacerdotes estaban predicando contra lo que hacían los que se congregaban allí. Esta costumbre también siguió a la iglesia protestante, porque yo me acuerdo de haber escuchado en un 50% de los casos sermones para reprender algunas de las cosas que los jóvenes hacíamos en nuestra época, que considerábamos totalmente normales, pero el pastor estaba en la obligación de sermonearnos, entre comillas. Y se me hace muy interesante que en los textos sagrados, tanto del judaísmo como del cristianismo, el sermón no parece ser la forma literaria preferencial, la forma de comunicar que es preferente. Tenemos, por ejemplo, la profecía en forma de verso, en poesía, tenemos la narrativa histórica, los dichos y proverbios, las historias, y en el Nuevo Testamento también vemos pocos sermones. Incluso Jesús parece que prefería contar algunas historias y parábolas, y sin embargo muy temprano en la cristiandad surgen estos famosos predicadores como Gregorio Nacianceno, su alumno Juan Crisóstomo, literalmente Juan Pico de Oro, con elocuentes sermones, y el sermón toma forma. ¿Por qué hemos elegido el sermón como vehículo comunicativo por excelencia para llevar la palabra de Dios? A mí me da la impresión que no lo hemos elegido, sino que se nos ha impuesto en la tradición. Cuando hemos estudiado en seminarios, en institutos bíblicos, siempre se nos ha dicho y se nos decía, creo que hasta el día de hoy, que el sermón es la herramienta preferente de las iglesias para enseñar, para evangelizar, para amonestar, para instruir. Sí existen sermones en la Biblia, no es algo que se haya inventado después de, aunque sí, como lo has mencionado, Gerson, viene un auge, ¿no? En la iglesia desde temprano, en la historia de la iglesia
cristiana, porque lo que es la tradición oral era realmente la manera en que la gente aprendía, ¿no? Y creo que por eso empiezan a desarrollarse y a tomar una parte central, ¿verdad?, en la enseñanza y la tradición cristiana. Y la tradición oral hasta nuestros días, yo creo que continúa teniendo muchísima importancia, aunque ya las masas, ¿verdad?, sabemos leer y escribir y tenemos más acceso, ¿verdad?, a los estudios, pero la tradición oral y el desarrollo de los sermones yo lo veo como algo natural, ¿verdad? El sermón que yo me acuerdo y siempre lo cito cuando tengo que hablar de este tema es una vez un predicador cuando en su más enfebrecida actitud, dirigiéndose a nosotros los jóvenes, nos dice: el procrastinador procrastina. Entonces todos nos quedamos mirándonos y mirándolo a él para entender qué tipo de pecado ahora estábamos cometiendo, ¿no? Y entonces yo creo que mi teoría de por qué el sermón ahora se ha hecho una cosa, en algunos casos, insufrible, es porque el espacio de atención de la generación nueva se ha ido acortando más y más por la influencia de los medios de comunicación que segmentan en espacios cortos, y entonces nos hemos acostumbrado a segmentar en nuestra imaginación y en nuestra mente también, y queremos un respiro cada cierto tiempo, queremos una anécdota, queremos algo que nos saque del sopor al que nos lleva el sermón. Esa es mi teoría muy humanística sobre este asunto. Bueno, de hecho, Guillermo, no vas tan descaminado ni tan humanístico, porque hay otro estudio interesante publicado en estos días por la agencia norteamericana Lifeway Research, que asegura que la percepción generalizada tanto de predicadores como de feligreses es que un sermón dominical debería durar no más de 40 minutos. Incluso el autor del estudio propone predicar sermones más cortos. Tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ese episodio tan curioso, ¿no?, de cuando Pablo estaba sermoneando y sus sermones aparentemente eran tan largos, ¿verdad?, que cuenta la palabra de Dios que uno de ellos se quedó dormido y se cayó y murió. Entonces, pero fue resucitado, ¿eh? Fue resucitado después, ¿eh? Es algo que se lee cómicamente, pero pues hay que tomarlo en serio. Bueno, ¿no? De hecho se toma cómicamente, pero Guillermo se lo toma muy en serio. Una vez me dijo que era mejor predicador que Pablo, porque Pablo durmió a uno, pero Guillermo los duerme a todos. Así que no sé si eso será verdad, Guillermo. Realmente sucede. Cuando yo salí del seminario estaba tan encerrado en este concepto que mis sermones duraban entre 50 minutos y 1 hora. O sea, yo pensaba que entre más tiempo la gente tendría más oportunidad de entender, hasta que me di cuenta de que las cosas no iban por ahí. Entonces comencé a reformatear mis sermones, ¿no? A reducirlos en el tiempo, pero esa es una tendencia casi, yo diría, de muchos predicadores jóvenes que creen que en la elocuencia está el contenido del mensaje. Yo creo que ahora, hablando de los predicadores jóvenes, hay mucha tentación o tal vez necesidad de contar muchas ilustraciones, ejemplos que mantengan la atención de la audiencia, ¿verdad? Algunos de ellos son cómicos, algunos de ellos son un poco dramáticos, todo para poder mantener la atención de la audiencia. Y yo quisiera saber, sinceramente, ¿no?, cuando salimos de la iglesia, salimos recordando las enseñanzas que nos deja la palabra de Dios a través del sermón, o salimos recordando más las ilustraciones cómicas, chuscas o dramáticas del pastor. Y yo creo que quizás parte de esta actitud positiva que muestra el estudio publicado por Christianity Today, al que hacemos referencia en el día de hoy, pues tiene que ver quizás con eso, con el hecho de que quizás nos están predicando sermones, quizás estamos siendo impactados por la habilidad comunicativa de personas con carisma, que tienen historias que contar, que son entretenidas, pero no realmente un sermón, un buen sermón, quizás no. Y por eso la actitud positiva de la gente que dice, bueno, me estoy entreteniendo. Y yo me pregunto, ¿es el sermón preparación o es el sermón improvisación? A veces esta idea de la improvisación espiritual. No tengo ni idea de lo que Dios va a decir, yo no sé qué voy a hablar, pero algo va a salir. Entonces, ¿el sermón como preparación o el sermón como improvisación? Es un tema muy interesante porque generalmente los predicadores se preparan antes de la predicación, llevan unas notas o totalmente escrito. Hay personas que escriben absolutamente todo y les sale muy bien, algunos de ellos, ¿no? Tienen esa habilidad. A otros no les sale tan bien y se nota que están leyendo una cosa que es muy repetitiva muchas veces.
pero realmente debería haber una preparación previa y debería también haber un instante en el que la persona examina la audiencia y ve por dónde puede ir su sermón. Eso lo llamamos nosotros inspiración, ¿no?, del momento, pero a veces la inspiración también nos puede llevar por caminos muy desbocados y podemos hablar de aquellos temas favoritos y recurrentes que están en nuestra imaginación. Sí, yo también estoy de acuerdo con Guillermo, que tiene que haber una preparación, una disciplina, ¿verdad?, de parte del predicador, como nos dice la carta de Santiago. Serán ustedes, los predicadores, los que enseñan la palabra de Dios, juzgados más severamente. Entonces existe esa responsabilidad ante Dios mismo de preparar el sermón, esa disposición de inclinarnos ante Dios, de ponernos bajo sus manos, ¿verdad? Y decirle, Señor, soy instrumento tuyo, ayúdame no solamente a predicar, pero ayúdame a preparar la predicación de una manera que vaya de acuerdo a lo que es tu voluntad y de acuerdo a lo que ya nos has dicho en tu palabra. Estamos hablando del sermón como una forma comunicativa, es decir, es una manera de darle forma a un contenido, ¿verdad? A un contenido que esperamos que sea bíblico, que pueda ser de carácter didáctico, devocional, que pueda ser simplemente la proclamación del Señor Jesucristo, o que pueda ser de orientación ética, pero es darle forma a un contenido. ¿Qué futuro tiene el sermón dentro de la comunidad cristiana? ¿Puede el sermón competir con otras formas de comunicación, como las redes sociales, con mensajes escuetos, pequeños, a veces muy superficiales? ¿Hay futuro realmente para el sermón? Creo yo que hay que adaptarse a los tiempos, y los tiempos imponen algunas cosas que ahora son distintas. Por ejemplo, el sermón radial, que podría durar perfectamente media hora y 40 minutos, y las radios estaban dispuestas a pasar eso, ahora no es posible hacerlo ya más. Hay que acortar el tiempo porque es necesario. Lo mismo pasa con la televisión, diría yo, los medios sociales, pero lo importante es seguir los ejemplos que encontramos en la Biblia, a los que él se ha referido, citando a Pablo, citando a Pedro, pero también el mayor maestro por excelencia siempre va a ser Jesucristo, quien en el Sermón del Monte al que se refería Elsa, deja en pequeñas líneas, en pequeñas frases, una gran cantidad de enseñanzas para que las personas reflexionen y piensen. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y entonces ahí hay una mina extraordinaria de recursos, ¿no? Porque primero se habla de la bendición que viene, la bienaventuranza es bendición, pero también se habla de una actitud de la persona, de una actitud de humildad, de una actitud de querer ser enseñado por la palabra. Es decir, Jesucristo no impuso una cuestión dogmática, digamos, a marca y a fierro, no. Él dejó que las personas realmente tuvieran la oportunidad de reflexionar, de pensar y de accionar. Y yo creo que esa tiene que ser la clave para el sermón moderno, es decir, reducir los tiempos, pero dejar a las personas el espacio para que piensen, para que tomen decisiones. Y en ese proceso el predicador también se convierte en una persona que ayuda, porque después de todo el sermón es interpretación de un texto que ya ha sido dado. La predicación, justamente por lo que has dicho, siempre es difícil. Es algo difícil y que nos pone muchas veces a los que predicamos en entredicho. Por ahora lo que queremos hacer es invitarte a que nos contactes y nos des tu opinión y comentarios sobre estos sermones, posiblemente el sermón interminable al que muchas veces somos expuestos o el sermón que verdaderamente nos gusta escuchar. Visítanos en radiomoody.org y también ahí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Estamos en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Play, iHeartRadio. Puedes encontrarnos ahí. También encuéntranos en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción, tanto en Estados Unidos, Brasil como México. También a Elsa y Guillermo por el tiempo para conversar. Y a nombre de todos nosotros como equipo, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.